Hola, buenos días. Bienvenidos a una clase más de la materia de sistemas operativos, ya nuestra penúltima clase. Ya estamos por cerrar el semestre. Hoy es martes 1 de diciembre, el último mes del año también. Bienvenidos a esta clase. Bueno, el objetivo de la clase de hoy es, por una parte, revisar un programa en Java que utiliza recursos compartidos, utiliza el modelo productor-consumidor, crea dos hilos, y lo veremos con detalle. ¿Cómo crear este tipo de programas? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuáles son los componentes que debe tener un programa en Java para crear este tipo de aplicaciones con hilos cooperativos? Y por otra parte, terminando de revisar este programa, lo vamos a ver brevemente, vamos a revisar lo que pudiera evaluarse de la unidad 5. Próximo jueves será nuestra última sesión y haremos lo mismo, un repaso de los conceptos más importantes a los que hay que poner atención para la unidad 6. El examen es el próximo viernes a la hora de la materia. Los exámenes son siempre a la hora de la materia, ¿okay? Y probablemente llegue una notificación que a las 10 a más tardar deben de terminarlo. Pero no se confundan, el examen comienza a las 9, ¿de acuerdo? Entonces vamos a comenzar. Voy a compartirles mi pantalla, ¿okay? Entonces, este programa lo que hace es que tiene la siguiente función. Crea dos hilos, uno productor que va a producir números de manera aleatoria, va a producir dos números cada cierto tiempo, y los va a poner en un arreglo compartido, tal y como lo hicimos en el programa en C. Y eventualmente un hilo que se llama consumidor revisará si ya se han producido nuevos números. Si no se han producido nuevos números, pues no los podemos consumir. Ya que se producen dos nuevos números, lo que hace es que toma esos números, hace la suma y la muestra en pantalla. Y luego pone en -1 el valor de cada número para indicar que ya los consumió. El hilo productor va a estar también constantemente revisando el valor de esas variables. Si el valor de las variables es mayor o igual a 0, significa que todavía no ha consumido los últimos números que consumió, que produjo, perdón. Pero cuando se conviertan en -1, es una indicación de que tiene que producirse de nuevo. Main, el hilo principal, cuando arranca, generará un número aleatorio n de 1 a 10. Y eso significa que este proceso de producción y de consumición se hará n veces, dependiendo del valor de n. ¿Okay? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? O tenemos que separar. Por una parte, tenemos que tener un objeto que va a controlar las variables compartidas. Ese objeto va a declarar las variables compartidas, las que decidamos que se van a compartir, ¿ok? Y va a crear los métodos para acceso a esas variables compartidas. Los hilos no pueden acceder a las variables compartidas. Tendrán que solicitarle a este objeto, por ejemplo, que cambie el valor de los números, o que decremente el valor de n, etc. Entonces, si analizamos, ¿cuáles son las variables compartidas con lo que les he comentado? Pues son dos. N, la variable aleatoria, el valor aleatorio que genera el hilo main. ¿Sí? Ese valor lo tiene que resguardar el objeto que controla las variables compartidas. Recuerden que este valor de n se va a tener que ir decrementando. ¿Y qué otro valor? Pues el valor de los números que va a generar el hilo productor de manera aleatoria. Un arreglo con dos valores. ¿Okay? Entonces, bueno, si yo me vengo aquí, este es mi programa. ¿Okay? Entonces, tengo aquí, este programa yo le llamé suma to share vars. El nombre puede ser que ustedes quieran, ¿no? Pero básicamente aquí estoy indicando que estos serán las variables, este será el método que va a controlar a las variables compartidas. ¿Okay? Bueno, entonces les decía, el arreglo, ¿okay? Que es un arreglo de dos elementos enteros, y tengo n. ¿Okay?
Y bueno, este generador de números aleatorios, que creo que aquí no lo necesito. Pero bueno, aquí está. Pero esas son las dos variables compartidas que va a resguardar este objeto. ¿Sí? Entonces, ¿qué necesito ahora? Pues necesito definir el constructor. ¿Sí? En el constructor lo que hago es, en primera instancia, indicar que los valores de las variables, estas que se van a generar aleatoriamente, es igual a -1. Para indicar pues que no se ha producido nada todavía, que es necesario producir. Es todo lo que hago en el constructor. Y luego de ahí, lo que ustedes tendrían que hacer es todos aquellos métodos que tienen que ver con esas dos variables compartidas de ahí arriba. ¿Okay? Por ejemplo, cuando main genere el número compartido, el número aleatorio n, se lo va a pasar a este objeto para que lo guarde. Entonces, main va a pasar ese número a este método y lo guarda en la variable compartida n. ¿Okay? ¿Qué más necesito hacer? Bueno, decrementar a n cada vez que se genere y se consuma un número aleatorio, pero un par de números, pues hay que decrementar a n en 1. ¿Okay? Entonces, fíjense, esto es la programación orientada a objetos, así es. Eventualmente, por ejemplo, el productor generará dos valores que están aquí y se los tiene que pasar a un método de este objeto para que los ponga en el arreglo compartido. Luego probablemente yo quiero saber cuál es el valor del primer número generado. Pues este me permite saber cuál es el primer número. Este me permite saber cuál es el segundo número. Lo único que hago es retornar su valor. ¿Okay? Luego vamos a querer saber si, por ejemplo, ya se produjeron, si ya hay números producidos que no se han consumido. ¿Sí? Mientras el valor sea mayor que 0, quiere decir que de verdad todavía hay números que no se han consumido y acá es cuando ya se consumieron. ¿Okay? Y cuando n sea menor o igual a 0, significa que tengo que dejar de producir. Bueno, entonces, primer requisito, en resumen, yo tengo que crear un objeto que va a definir a las variables que voy a compartir y tengo que definir todos aquellos métodos que acceden, que modifican o que leen los valores de esas variables. ¿Okay? Y fíjense algo interesante, todos estos métodos son de tipo synchronize. ¿Okay? ¿Qué le estoy diciendo a Java con esto? Que son secciones críticas, que el código que está dentro de esos métodos debe de utilizarse o debe de ejecutarse de una manera mutuamente excluyente. Sería equivalente a poner log y unlock o protegerlo con semáforos en C. ¿Okay? Entonces, esto me facilita porque me evita el tener que definir dónde van los semáforos. Pero díganme si hay alguna duda aquí. Sí, profe, disculpe, lo del método síncrono no me quedó muy claro, es que como que se me cortó en mis audífonos, me Ok, perdí un no poco. te preocupes. Mira, vamos a abrir, dame un segundito. Dame un segundito. Voy a mostrarles el mismo ejemplo hecho en C. Es exactamente el mismo ejemplo. ¿Okay? Aquí lo tengo. Ya tenemos muchos ejemplos. Ok, este es el mismo ejemplo. Yo creo que lo alcanzan a ver. Entonces, fíjate, por ejemplo, cuando yo quiero almacenar los nuevos valores, ¿okay? Del arreglo, los dos números que el hilo consumidor tiene que sumar. ¿Okay? Fíjate lo que hago aquí. Tengo que definir por una parte un semáforo para proteger esos números. Y ese semáforo yo lo definí así. ¿Okay? Ahí está
Está el semáforo para proteger el arreglo de dos números. Necesito eso. Y necesito, antes de acceder a esos números, ¿okay?, hacerle un lock a ese semáforo. Aquí. ¿Te fijas? Le hago un lock. Aquí estoy usando los dos números. Le estoy dando un valor. ¿Okay? Y cuando deje de usarlos, aquí todavía los vuelvo a usar. ¿Te fijas? Y cuando dejo de usarlos, le hago un unlock. ¿Okay? Entonces, todo esto que está aquí, es una sección crítica. Y la sección crítica yo la protejo con semáforos y con las operaciones lock y unlock. ¿Se queda claro eso? ¿Okay? Siempre que yo use variables compartidas, Sí, tengo que protegerlas por semáforos. Ok, entonces vámonos ahora al código en Java. ¿Okay? Al mismo código que está aquí. Yo quiero dar dos nuevos valores. Y aquí están. Aquí estoy dando los nuevos valores. ¿Sí? ¿Te fijas? Y los paso como parámetros a un método. ¿Dónde está el semáforo? ¿Dónde está lock y unlock? En ningún lado. Yo no tengo que usarlos. Si yo le digo a Java, esto es synchronized, esto es una sección crítica. Quiero que tú, Java, le pongas a esto técnicas de sincronización para evitar condiciones de carrera. ¿Sí se nota la diferencia? ok, sí. ¿Sí? Ya me quedó más Entonces, el claro. enfoque es diferente en Java. Es un lenguaje más moderno, está orientado a objetos, entonces tú aquí lo que defines es un objeto y tu objeto te vas a encargar de administrar todos los datos que se van a compartir. Acá, tú como programador, tú los tienes, perdón, ¿dónde está ese? Aquí. Tú tienes que poner lock y unlock. ¿Te fijas? Está lleno de locks y unlocks. ¿Sí? ¿Ves? Muchos locks y si, por ejemplo, cuando yo hice este ejemplo, pues se me olvidó un unlock y se quedó trabado el programa. Entonces es algo delicado. Necesitas tener experiencia y ser muy cuidadoso. Entonces, en programas muy grandes, si tú pones mal el lock y el unlock, en lugar de que funcione bien, va a funcionar mal. Entonces, la ventaja de Java es que te evita eso. ¿Okay? Pues muy buena pregunta. Entonces, primer requisito, crear Ok, muchas un gracias, objeto. profe. No tienes nada que agradecer. Tienes que crear un objeto que, ¿qué va a hacer? Definir, de hecho, esto que estoy viendo, que esto que está aquí, no lo necesito. Se me quedó de una versión vieja. Ese no lo necesito. Lo borro. ¿Ok? Me doy cuenta que, bueno, ¿qué necesito? Definir las variables compartidas, que son estas. ¿Sí? El arreglo y n. ¿Sí? Es todo lo que necesito, por una parte, las variables compartidas. Y los métodos que todos van a ser synchronized para el acceso a esas variables compartidas, ya sea para leerlas, ya sea para cambiarle su valor, etc. ¿Okay? Bien, entonces una vez que yo tengo eso, ¿qué sigue? Pues tengo que hacer los hilos. ¿Okay? Entonces vámonos a los hilos. Entonces el primer hilo del cual les voy a mostrar es el productor. Me voy a ir un poquito más rápido. Entonces fíjense, me voy a regresar acá poquito. Este objeto, ¿sí?, tiene el nombre suma 2 share bars. ¿Okay? Entonces, voy a irme aquí despacito. Ahorita me voy a regresar al hilo. Entonces, vámonos al main. ¿Okay? Main va a crear un objeto de ese tipo. ¿Okay? Main, estoy en main. Main va a, con esta instrucción, ¿sí?, crear un objeto. Ese objeto cuya clase acabamos de ver, es la única que hemos visto hasta ahorita, se crea el objeto. Entonces, cuando se ejecuta esa instrucción, se van a crear las dos variables, que es n y el arreglo de dos enteros. ¿Está bien? Se crea ese objeto. Solamente main lo puede crear como objeto. ¿Está bien? Y luego,
cuando se crea un hilo, ¿sí? Vamos a ver, ahorita vemos con calma. Bueno, aquí se produce el hilo. Espero que lo alcancen a ver. Aquí se está produciendo, se está creando el hilo productor. Ahorita lo vamos a ver con más calma. Aquí creo el hilo productor. Y fíjense, cuando creo el hilo, yo le paso como parámetro ese objeto que acabo de crear. ¿Está bien? Entonces le digo a cada hilo, yo main he creado ese objeto. Entonces te lo paso como parámetro para que tú lo manipules, para que le pidas al objeto. Por ejemplo, que asigne nuevos valores a la variable o que incremente o decremente el valor de n, lo que yo haya definido. ¿Ok? Entonces, le paso la referencia a ese objeto. Ok, vámonos ahora a ver al productor. Este es el productor. Entonces, este productor va a recibir, cuando yo lo invoque, dos parámetros, como vimos en main, el nombre del hilo. Esto es opcional, puedo ponérselo o no. Si se lo quito, no pasa nada. Y aquí le paso un objeto que es de este tipo, acá está arriba. Se lo paso como parámetro. Ni en el productor, ni en el consumidor estoy creando el objeto. Solamente lo creo en main. Aquí lo único que digo es que alguien me va a pasar, cuando cree el hilo, main probablemente, una referencia a un objeto de ese tipo. ¿Okay? Y aquí yo no defino pues ni a n, ni al arreglo de dos enteros, porque eso ya los definió main en el objeto. ¿Okay? Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace el producto, el constructor? Pues he creado yo una variable que se llama threadName. Entonces le paso el nombre del hilo y le paso, inicializo este objeto. Este objeto que se acaba de pasar aquí, ¿sí? ¿Okay? Yo lo declaré acá arriba, esa referencia, y lo inicializo. Entonces de aquí en adelante, yo a ese objeto le voy a llamar share to suma 2 bar. ¿Okay? Eso es importante hacerlo. Para que a partir de ese momento yo pueda hacer referencia a ese objeto con un nombre. ¿Okay? Eso lo tendrán que hacer siempre. O sea, cuando usen hilos que comparten recursos, pues al hilo le tienes que pasar como parámetro una referencia a ese recurso compartido, que es un objeto, porque es programación orientada a objetos, y tú lo inicializas en main. Se lo asignas a una variable que es propia de tu clase. Y listo. Ya de aquí, pues todo está bien, todo ya va normalito. Por ejemplo, el método run, si se acuerdan, es el que se ejecuta cuando se arranca la ejecución del hilo, valga la redundancia. Entonces, pues fíjense que es sencillito. Es el código del productor. Son esas líneas. Y además hay un montón de comentarios si no fuera más sencillo. Lo puedo hacer muy sencillo, el código, porque todo el tema de la sincronización está manejado en el objeto que controla las variables compartidas. Entonces, fíjense lo que hago. Pregunto, ¿sí? Mientras no tenga que terminar de producir, mientras n pues sea mayor que 0. Y mientras el consumidor no haya consumido los últimos números que yo produje y n no haya sido 0, no sea 0, ¿qué hago? Pues lo que hago es genero aleatoriamente un nuevo número. ¿Okay? Esta forma de generar números aleatorios, pues me está generando números entre 0 y 500. ¿Okay? Me genera números entre 0 y 500. Y le digo al objeto que controla esos números, ¿sí? Le estoy diciendo a ese objeto, porque solamente él lo puede hacer. Agrega esos nuevos valores a el arreglo compartido. Y ese método es sincronizado, o sea, es una sección crítica. Yo ahí
en C hubiera tenido que poner ahí, pues, por ejemplo, el semáforo, log y unlock. No, simplemente le digo, pues, agrégalos a la variable compartida. Entonces, eso es lo que hace el productor. Mientras n no sea 0, por ejemplo, si n es 8, pues la primera vez n vale 8, entonces producirlo, se resta 1. Me vale 7 y vuelve a producir. Entonces, mientras n sea mayor que 0 y el consumidor no haya consumido los últimos números que se consumieron, pues voy a estar produciendo números. Es lo único que hace el productor, producir números. ¿Sí? Fácil, ¿verdad? Y vámonos al consumidor, que también es muy sencillo. La misma lógica, recibe también este objeto con las variables compartidas y lo inicializa, ¿okay? En el código. ¿Cómo lo inicializa? Pues definimos una variable de ese tipo y lo inicializo. Aquí no estoy creando el objeto, simplemente estoy teniendo una referencia a un objeto que alguien me va a pasar. Ok, y el consumidor, pues lo único que va a hacer es, pues, revisar. Por una parte, sí, esto, aquí les puse otra forma de poner esta instrucción, es la misma que vimos allá. Mientras no se termine de producir, mientras n sea mayor que 0, ¿sí? Va a preguntar si ya se produjeron nuevos números. Si ya se produjeron nuevos números, esos valores, el primero y el segundo número que se produjeron, los pone en estas variables y lo que hace, pues, a continuación, pues calcula la suma y la imprime. ¿Okay? Luego, como ya consumió, lo que hace es decrementar a n en 1. Pero no lo puede hacer el hilo, lo tiene que pedir al objeto que controla n, porque es una variable compartida. Y le dice, pues tú decrementame ese número. Y luego se ponen los valores n1 menos 1 a los dos números del arreglo para indicar, pues, que ya los consumió. Y es una forma de indicarle al productor que tiene que consumir, perdón, que tiene que producir dos nuevos números. Y listo. Fíjense cómo se facilita esto si yo utilizo el método synchronize. Y en ese objeto controlo el acceso a las variables compartidas. Y bueno, me voy a main. Pues main es muy sencillito. Aquí sí, como les decía, creo el objeto con las variables compartidas aquí arriba. Que aquí está creado el objeto. ¿Sí? Aquí sí necesito el generador de números aleatorios porque aquí voy a generar los números. Entonces, ¿qué hago? Pues entrando al programa, genero el valor de n. De esta manera, como está aquí, se va a generar entre 0 y 10. ¿Ok? Pero como yo quiero que sea entre 1 y 10, pues si me dio 0, pues lo incremento en 1. ¿Ok? Para que sea entre 1 y 10. Y lo llamando un mensaje diciendo, pues, cuál es el valor de main. ¿Ok? Y le digo al objeto, pues, por favor, en n que tú estás controlando, pon ese valor de max que acabo de generar. ¿Sí? Y de ahí en adelante, tu objeto lo vas a controlar. Y luego pongo estos valores, menos uno, para indicar, pues, que se necesita producir, ¿verdad? Que no se ha producido nada. Ok. Entonces, después, a continuación, creo los hilos. Aquí están los dos hilos. ¿Okay? Uno se llama Producer Thread y otro Consumer Thread, que son los hilos productor y consumidor. Como ya vimos, les paso a los dos el nombre y el objeto que controla y define las variables compartidas. Ok. Y luego los pongo en ejecución y termino. Así de difícil. Fácil, ¿verdad? Bien, vamos a probarlo.
No encuentro dónde dejar de compartir, pero ya me acuerdo que es acá. Ok. Vamos ahora a compartir mi terminal. Entonces, aquí está. Bien, eran 4 archivos. Ahí están los 4, ¿sí? Tengo el método, para el archivo donde están definidas las variables compartidas, ¿okay? Y su acceso. Están el código del hilo productor, el código del hilo consumidor y main. Bien, pues vamos a compilarlo. Entonces, pongo Java C, asterisco.java, quiero que me compile todos estos. Pues ya lo tengo. Ahí están los .class también. Entonces tengo que compilar, perdón, tengo que ejecutar la clase que tiene el método main. Se llama, aquí lo voy a copiar. Lo tengo aquí. Se llama así, enter. Y bueno, no le puse aquí los famosos slips, ¿ok? Pero aquí podemos verlo. Si le pongo los slips se ve más lento. Entonces, el número que se produjo es 7. Entonces tiene que haber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se produjeron 7 números. Y el productor informa cuáles son los números que se produjeron. Y el consumidor, si vemos, lee esos mismos números y hace la suma. Y así lo vamos a ir viendo en cada una de las 7 iteraciones. Si lo vuelvo a ejecutar, me volvió a dar 7, lo vuelvo a ejecutar, ahora me dio 1, ¿se fijan? Lo vuelvo a ejecutar, me dio 6, lo vuelvo a ejecutar, me dio 3, y así en cada ocasión voy a tener, se quedó ahí atorado por algo. En cada vez que lo ejecute, pues tendré un número diferente.